Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Abran su Biblia en 2 Corintios, en el capítulo 10. Vamos a comenzar en el versículo 1. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. Amén. Aleluya. Este argumento de Pablo aquí en esta carta, porque a muchos de los hermanos en la iglesia de Corintio tenían a Pablo y a los otros hermanos que andaban predicando el evangelio como personas que nomás hacían cosas en la carne y lo están desestimando porque a la vista de que tenían estos hermanos en Corintios de los apóstoles y de los otros hermanos que andaban con Pablo predicando el evangelio, lo veían solamente su parte exterior, su parte natural. Amén. No como un hombre espiritual. Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, ese es el pensamiento que tenían algunos de los hermanos en Corintios de Pablo y sus compañeros. Amén. Versículo 3. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este es un término militar, militamos, amén. Lo que le quiere decir el hermano Pablo es, aunque usted nos vea en la carne, caminemos en la carne, lo vean humanamente, nosotros no hacemos guerra, porque militamos un término militar, no hacemos guerra en la carne. Como muchos que hacen guerra en la carne, que dicen que van a hacer guerra espiritual y todo en la carne, creen que con gritadera, con saltadera, van a ganar una guerra espiritual. No es así. Amén. Versículo 4 es, porque las armas de nuestra milicia, o sea que las armas de nuestra guerra, nuestro combate, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Gloria al Señor. Que vemos, hermanos y hermanas, el hermano Pablo diciendo, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestras guerras, con la arma con que nosotros luchamos, peleamos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Hoy vamos a hablar de fortalezas. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí en 2 Corintios capítulo 10. Amén. Y fortaleza. Okay. Entonces las armas, ya sabemos que Pablo no militaba en la carne, sino sus armas eran espirituales. Amén. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios. Entonces volvemos a nuestro verso de hoy, que es fortaleza, versículo 4, voy a repetirlo, amén, para que entremos de llenos. ¿Okay?
Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, nuestra arma, nuestra guerra espiritual, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Entonces, si vamos a estar peleando una guerra espiritual, necesitamos armas espirituales. Amén. Gloria a Dios, no carnales. ¿Qué es fortaleza? Fortaleza primero se establece en la mente. ¿Okay? Ahí empieza la fortaleza. Y esto, ¿sabes? Que la mente es el terreno de batalla del enemigo, del diablo. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos que tomar todo mal pensamiento, como dice la palabra de Dios, tomarlo cautivo. Amén. Someterlo a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Cautivo. Amén. Detrás de cada fortaleza, ¿qué hay detrás de cada fortaleza? Sabemos que es el enemigo, ¿cierto? Pero también el lugar que una persona se encuentra, el lugar que una persona se encuentra encerrado, amén, como es como estar encerrado en un castillo bien fuerte, lleno de personas guardiando ese castillo, ¿ok? Es el lugar que una persona se encuentra atado, porque la persona ha estado sujeto a malas enseñanzas o mal uso de las escrituras, también malas creencias que las personas creen que es verdad, y también por pensamientos que las personas tienen en su mente que no están de acuerdo a la verdad. Entonces esas personas tienen fortaleza en su mente, están cautivos por sus propios pensamientos o por enseñanzas, mala doctrina. Entonces hay muchas cosas en la vida de una persona que puede crear fortaleza. Amén. Muchas cosas. ¿Y quién es el que nos libra de esa fortaleza? Es Dios. Dios vino a través de Cristo Jesús a hacernos libres. El que el Hijo libertare, libre es. Amén. Entonces, para destruir fortaleza tiene que usarse armas espirituales. Amén. También hay otras fortalezas, que son fortalezas en lugares, ya sea en una iglesia, en una casa y en regiones. Amén. Fortaleza, que el enemigo pone su fortaleza en esa región para que las personas no conozcan la verdad. Amén. Entonces en esa región hay una posición, hay regiones que hay una posición más grande por el evangelio, una posición bien grande contra los que predican la verdad. Hay regiones así. ¿Okay? ¿Y quién ha puesto esa fortaleza sobre toda esa región? El enemigo. Entonces llega alguien a predicar la verdad y se levantan, hasta los que dicen que son cristianos se levantan, porque viene con la verdad, se levantan. Porque esa región está atado con la fortaleza del enemigo. El enemigo ha puesto fortaleza en todas las personas que no quieren recibir la verdad. Entonces, fortaleza. Y por eso el hermano Pablo dice que él, aunque anda en la carne, no milita en la carne, o sea que no pelea, no batalla, no hace guerra en la carne, sino que sus armas son espirituales, poderosas en Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, poderosa en Dios. Amén. Dios nos ha dado armas para destruir esas fortalezas en personas, en lugares, en regiones. Amén. ¿Y sabe cuál es su mayor arma? Su palabra. Amén. La verdad, el evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos apartar de la verdad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es la palabra de Dios. Me recuerdo en una de las iglesias que pertenecí, vino la esposa del pastor, que estábamos en un tiempo que llamaron al altar, llamado al altar por oración, y ella se acercó a mí y me dice: Enrique, tú tienes el llamado de Dios. Y el consejo que me dio ella es: mantente en la palabra. Tú tienes el llamado, tú estás ungido. Los dones de Dios están en ti,
pero mantente en la palabra. Es el mejor consejo que me han podido dar a mí. Amén. Entonces, hermano, no podemos apartarlo de la palabra, tenemos que vivir en la palabra. Nuestro Jesús dijo que guardáramos su palabra. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que guardar su palabra, tenemos que meditar en su palabra día y noche. Vivir en esa palabra de Dios. Es la mejor arma espiritual que tenemos para la destrucción de fortalezas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hay unos que quieren que destruir fortaleza y liberar a la persona y creen que con escándalo, con bulla, con salto y diciendo cosas que no tienen que decir, la persona va a estar libre. No. La libertad solo viene con la verdad de la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Gloria a Dios. Y entonces la persona va a esas sesiones que liberación, lo tienen ahí un poco de tiempo, preguntándole cosas de su pasado, de sus antepasados y toda clase de cosas, pero no le presentan la verdad. Hasta le cobran por eso. Entonces la persona tiene que volver a otra sesión y pagar más y seguir, siguen atados y otra atadura viene más sobre esa persona, pero esa persona nunca es libre. ¿Por qué? Porque no le presentan la verdad. Es la verdad que hace libre a las personas. Porque esa atadura, esa fortaleza que tienen en la mente se creó por alguna mentira que creyeron o por algo que les sucedió. Pero no importa lo que le haya sucedido, la verdad lo hace libre a la persona. Okay. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Jesús se encontraba con alguna persona, no le importaba por qué esa persona estaba atado. Jesús le hablaba y esa persona era libre al momento. Aleluya. Y Jesús nos ha dado esa autoridad para mandar al cautivo libre, para echar fuera demonios. Amén. Él nos ha dado esa autoridad, hermano. Aleluya. Hay que usarla. La verdad de la palabra de Dios. Eso libra al cautivo, hermano. La palabra de Dios cambia pensamientos erróneos. La verdad del Evangelio, la sana doctrina, destruye fortalezas que se han creado en la mente por falsa doctrina, por falsas enseñanzas. La verdad, las personas necesitan la verdad del Evangelio. La verdad, hermano. La verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que ellos necesitan. Ni que den una ofrenda para ser libres. Eso no libra a nadie, hermano. Eso les da el bolsillo vacío a las personas y llena los bolsillos de los charlatanes. Pero no libran a la persona. Te quedan atados. Siguen atados. Siguen controlados por enemigos y por hombres. Pero la verdad hace libre a la persona. La verdad es que destruye toda fortaleza. La palabra de Dios nos dice que la palabra del Señor es como un martillo que rompe todo, que quiebra, que destruye todo lo que no es de Él. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pasemos a gloria a Dios, hermanos y hermanas. De la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que mantenernos donde en la palabra de Dios. No lo podemos mover a ningún otro lugar. ¿Okay? Aleluya. No lo podemos volver a ningún otro lugar, hermano. Y estoy feliz por haber escuchado ese consejo de esa hermana pastora, porque es la verdad de la palabra de que nos hace libre. Y si nos mantenemos en la palabra de Dios, hermano, vamos a destruir fortalezas que se hayan creado en la vida de nosotros por alguna enseñanza que escuchamos mal o por la manera que hayamos crecido. Amén. Pero cuando escuchamos la verdad de la palabra de Dios, rompe toda
fortaleza. Amén. La verdad de la palabra de Dios. Y cuando la verdad, usted recibe la verdad, hermano, no necesita más ninguna otra sesión, una sola. ¡Boom! Destruye todo. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 4. Aleluya. Vamos ahí. Todos juntos, hermanos y hermanas. Hebreos capítulo 4. Diga amén cuando se encuentre ahí. Reciba la palabra de Dios. La palabra de Dios más dulce que la miel. Aleluya. Hebreos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. Aleluya. Hebreos capítulo 4. Comencemos en el versículo 12. Amén. Escuchemos, mírenlo en sus Biblias. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hace una división. Las coyunturas y los tuétanos. Y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces vemos la palabra de Dios. Por el hermano Pablo dijo, nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestras milicias o nuestra guerra son poderosas en Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, porque es viva cuando usted declara la palabra de Dios, continúa trabajando y es eficaz porque cumple el objetivo que usted le ha enviado. Por eso es eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y como dice aquí en versículo 12, penetra hasta partir el alma. Va adentro, hermano y hermana. Y al alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, todo lo que hay dentro de la mente, dentro del corazón, que no es de Dios, lo echa fuera. Va cortando la palabra de Dios. Amén. Muchas veces cuando estoy predicando la palabra de Dios, no importa el lugar donde sea, hay personas que hacen unos sonidos bien raros. Es porque la palabra de Dios está penetrándole. ¿Okay? Es la palabra de Dios que está haciendo ese trabajo en esa persona. Porque la palabra de Dios, cuando usted la declara, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Amén. Hay la persona que reacciona mal con la verdad. Pero eso no importa, porque la palabra de Dios va yendo al Espíritu. Amén. Dentro. Aleluya. Recuerdo que el Señor me dio, cuando empecé a predicar, Enrique, tú le estás hablando al Espíritu. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú declaras la palabra, no importa las reacciones de la persona. Tú estás hablándole al Espíritu. Y cuando la palabra de Dios, la verdad, la sana doctrina, es predicada, es enseñada, es declarada, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y no para de trabajar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y empieza a destruir fortalezas. Amén. A derribarlas. Eso es lo que hace la palabra. Empieza a derribar fortalezas. Entonces tú quieres mandar a una persona libre. Dele la verdad de la palabra de Dios. No cuentos, no historietas. Amén. Porque la única arma efectiva es la palabra de Dios. Acompañada de la oración. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aleluya. Por eso a veces cuando se aplica la palabra hay manifestaciones. Porque es la palabra de Dios que los pone incómodos a los espíritus malos. Okay. Los pone incómodos.
no quieren que la persona sea libre, entonces pues, empiezan los espíritus a manifestarse, tienen que irse. Entonces cuando estoy predicando y suceden las cosas, yo sigo predicando, yo no paro, yo sigo predicando. Porque la verdad es que al salir la persona, yo sigo predicando la palabra, yo no me dejo interrumpir por cualquier espíritu mentiroso, por cualquier espíritu que quiera manifestarse para parar que se predique la verdad. Y sigo predicando, para que el espíritu tenga que correr y la persona sea libre. Aleluya. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. La palabra de Dios empieza a hacer su trabajo en las personas, en los oyentes. Y si hay stronghold que derribar, empieza a destruir, a derribar fortalezas, lo digo en inglés, fortalezas en las personas. Amén. Hacerlos libres. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que predicar la verdad, hermano. El enemigo ha hecho un buen trabajo engañando a la iglesia, a una parte de la iglesia. Diciendo, no predique la palabra de Dios, que la historia empieza para que se sientan bien. Hágalo sentir bien. Que se sientan bien. No diga Jesucristo más. ¿Sí ven? Lo que es poderoso no quiere, el enemigo ha engañado a parte de la iglesia que no quieren que le digan que las personas digan que el predicador diga Jesucristo. Imagínense, el enemigo ya ha engañado a parte de la iglesia, que ya no quiere decir Jesucristo. Y dicen que están predicando el evangelio. Otros predicadores no tienen ni tiempo para estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se creen predicadores y maestros de la palabra de Dios? ¿Qué enseñan? Por eso hay muchas personas atadas dentro de la iglesia. Están en fortalezas. Están en prisiones. Porque no se predica la verdad, el enemigo los ha engañado. Diciendo, no hable más en ese nombre. No miente, no nombre ese nombre. ¿Sí? ¿Acuerdan? En el libro de Hechos, cuando le dijeron a los discípulos de Jesús que no predicaran, que no enseñaran, que ni nombraran ese nombre. Los discípulos no obedecieron. Dios, no, ¿a quién le vamos a decir? ¿A ustedes o a Dios? Pero nosotros vamos a seguir hablando en el nombre de Jesucristo porque no hay otro nombre. Jesucristo es el Señor. Y Él vino en la carne. El verbo vino. Y se hizo hombre, o sea, se hizo carne y moró entre los hombres. El verbo, Jesucristo, el que libera. Y Él nos dio su palabra, el verbo. Jesucristo, el Señor, el que hace libre. Y el que elijo, libertad el libre es. No se deben engañar diciendo, nombre. El nombre de Jesucristo, no predique más la palabra porque estamos en nuestros tiempos. No hable del evangelio porque estamos modernizados. No se den engañar, hermanos. Esa es cosa del demonio, del diablo, para seguir teniendo a las personas en fortaleza, atado. Aleluya. Gloria al Señor. Va a repetirle, va a leerle el versículo 12 y 13 de Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo juntos, esos dos versículos, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es la verdad de la palabra de Dios que hace libre. Es la verdad de la palabra de Dios que renueva la mente. Amén. Aleluya. ¿Sabe que Romanos dice que renovemos la mente? ¿Cómo renovamos la mente? Con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios, con la meditación día y noche de la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios, renovamos la mente y toda fortaleza que tengamos en la mente es destruida. Tiene que caer. Toda muralla es derribada. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Efesios capítulo 6. Recuerda el hermano Pablo que dijo que él no pelea, su arma de su milicia, su guerra no eran carnales, aleluya, sino poderosa en Dios para derribar fortalezas. Amén. Aleluya. Vamos, hermano, a Efesios capítulo 6. Gloria al Señor, amado. Jesucristo es el Señor. Efesios 6. Aleluya. Comencemos el versículo 10. Para la guerra espiritual se necesita arma espiritual. Efesios 6, versículo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De ahí viene nuestro poder, de ahí viene nuestra fuerza del Señor, hermano. Amén. Aleluya. Vestido de toda la armadura de Dios. ¿Sí? Para la guerra tiene que ser la armadura de Dios. ¿Y por qué trae Pablo esto en analogía? Porque él miraba a los soldados romanos que tenían su armadura. Pero para nosotros, como la guerra nosotros es espiritual, tenemos que poner la armadura de Dios. Los soldados romanos para ese tiempo andaban con una armadura física. Nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, como ciudadanos del reino, como nuestra milicia es espiritual, tenemos que usar arma espiritual, armadura espiritual, amén. Y el hermano Pablo dice cuáles son. Vestido de todas las armaduras de Dios, de todas, no te la dejes, armadura de Dios, y cuando te la pongas no te la quites, como dicen muchos, yo me la pongo la armadura de Dios en la mañana, no te la quites, estás en guerra. Cuando unos soldados están en tiempo de guerra y emergencia, ellos no se quitan la armadura, sus cosas y se ponen la pijama, no, ellos no hacen eso. Cuando yo fui policía y había tiempo de emergencia y nos acuartelaban, nosotros no dormíamos con pijama. Y si nos acostamos hasta con las botas puestas para cuando sonara la alarma o los llamaran para algo, estábamos listos. Así mismo es el creyente no se va a acostar y se quita la armadura de Dios. No, esa armadura tiene que estar puesta 24/7. Como un soldado en emergencia. Acuerda que la guerra espiritual no se ha acabado. Se acaba cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vestidos todos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí ve? Con la armadura de Dios puesta es que está firme contra la acechanza del diablo, porque él siempre está acechando. Recuerda cuando nuestro Señor Jesús dijo en Juan 14, levantémonos aquí, vámonos de aquí, porque el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí. Amén. Aleluya. Así que tenemos que tener la armadura puesta, que el enemigo va a venir, pero no va a encontrar nada en nosotros, nos va a encontrar preparados, listos para la guerra. Vestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Está escuchando? Nuestro verdadero enemigo es el diablo y si se cuece que son los demonios.
sino contra principados, contra potestades. Si los principados y los potestades es que mantienen una región, un lugar en fortaleza atado, ¿ok? Las regiones y potestades. Hay lugares, hay regiones que están más atados, porque estos demonios han puesto una fortaleza alrededor de todas las personas. Aleluya, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son demonios de altos rangos, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Está escuchando? Se toman un lugar, se toman unas regiones y la ponen, mejor dicho, encadenada. Por eso que hay lugares que se ven cosas bien feas más que en otros lugares, porque ahí hay una fortaleza bien grande. El demonio ha puesto su fortaleza en ese lugar, en esa región, y así mismo hace con personas. Amén. Y lo único que puede destruir esa fortaleza es la palabra de Dios, la verdad. Por el hermano Pablo estaba enseñando. Amén. Versículo 13. Por tanto, toma la armadura de Dios. Y él le repite, tómala, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firmes. ¿Bien? Así se acabe esta guerra, se acabe una batalla, está listo para la próxima. Okay, está listo para la próxima. O sea, tú no te puedes quitar la armadura. Está lista para la próxima. Ok, gané esta batalla, va a haber la otra. Porque esta guerra no termina, hermano, como les dije antes, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. O hasta que Él no, o personalmente cuando Él nos lleve a su gloria. Oh, aleluya. Gloria al Señor. ¿Usted está listo? Aleluya. Jesús siempre estaba listo. Él no estaba descuidado. El enemigo siempre. ¿Usted cree que el enemigo no anda por ahí a ver si Jesús caía? Siempre. ¿Recuerda la tentación en el desierto? Cuando Jesús lo destruyó con la palabra de Dios, está escrito, con la palabra de Dios. Le ganó Jesús. ¿Qué dijo el enemigo? ¿O qué dice la palabra de Dios? Que el enemigo lo dejaba hasta un tiempo oportuno. O sea que siempre el enemigo andaba buscando para ver cuándo era ese tiempo oportuno para destruir a Jesús. Amén. Y lo mismo lo hace con los otros enemigos. Pero nosotros tenemos la armadura de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 14. Está pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad. Está hablando a todos los creyentes. La verdad, hermano, la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, la sana doctrina. La doctrina de Cristo, la doctrina apostólica. La verdad. Y vestido con la coraza de justicia. Rectitud, hermano. Rectitud. Caminar en justicia, caminar en rectitud. Amén. Todo pecado es inrectitud, injusticia. Y toda injusticia es pecado. Y el enemigo toma ventaja del pecado. Esa es la fortaleza del enemigo, el pecado. Y la injusticia es una fortaleza del diablo para tal personas. Amén. Versículo 15. Y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aleluya. Siempre listo para compartir la palabra de Dios. Siempre listo. Por eso es importante que estemos llenos de la verdad. Por eso Jesús dice, guarda mi palabra. Lleno de esa palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo, con esa palabra de Dios que estamos llenos, Él la use para hablarle a los demás. Amén. Para testificar, para declarar. Aleluya. Versículo 15 de nuevo. Y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, hermano, sobre todo. Toma el escudo de la fe. La fe es importante. Sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. Amén. La fe destruye montaña. Amén. La fe en Cristo, fe en Dios, fe en su palabra. Amén. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno.
Porque el maligno siempre tira dardos. ¿Cuáles son los dardos del maligno? Mentiras, torcimiento de la verdad de la palabra de Dios, malas doctrinas y otras cosas similares. Versículo 17. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en cualquier circunstancia, usted empieza a declarar la verdad de la palabra de Dios. Eso es para la verdad de la palabra de Dios. El enemigo dice una cosa y usted dice, esta es la verdad, está escrito, esto es lo que está escrito, esta es la verdad, esto es lo que está establecido, porque la palabra de Dios está establecida en el cielo, hermano. Nadie la va a cambiar, pero tenemos que nosotros establecerla en nuestro corazón y declararla. Aleluya. Gloria a Dios. Y toma el yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación de que tú estás seguro que estás en Cristo, que tu mente está sana. Una mente sana, establecido en Cristo, en su palabra, de quién eres tú y quién es Cristo para ti. Y nadie te mueve de esa posición. Amén. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí ve? La verdad, la palabra. ¿Quiere destruir fortaleza? La palabra de Dios. Aleluya. Quiere hacer que el cautivo sea libre, la palabra de Dios. Amén. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Oración, hermano. La palabra y la oración. Y si usted le mete ayuno ahí, mejor. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios, la oración por usted, por los hermanos, por el lugar donde el Señor lo ha establecido, por la región donde el Señor lo ha establecido, orando y declarando la verdad de la palabra de Dios para destruir fortalezas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Si es que se destruye fortalezas. Amén. Si es que se derriban las fortalezas con la verdad de la palabra de Dios, llevando a los lugares donde el Señor lo mande la palabra de Dios. Sí se va a levantar oposición, porque el enemigo ha estado anclado, ha estado establecido en ese lugar, pero llega la verdad. El enemigo va a reaccionar, oponiéndose a la verdad. Pero usted sigue con la verdad, declarando la verdad, predicando la verdad, enseñando la verdad. Aleluya. Pero no se descuide que el enemigo, cuando usted no se intimida por el ataque, por la posición que le hace, él trata de hacer su amigo, tratando de hacerlo involucrar en cosas que no se deben involucrar, ocuparse en cosas que no tiene que ocuparse. El enemigo, muchas maneras. Muchos hombres y mujeres de Dios han caído porque son fuertes cuando la oposición viene, pero el enemigo le trae dinero, o le da nombre, el enemigo le da fama, lo empieza a invitar aquí, a invitar allá. Caen, no tuvieron la armadura puesta, se descuidaron. Aleluya. Conocí muchos hermanos que cuando la posición se pone bien, fuego de posición se levanta, se intimida. Y empiezan a decirle, Dios, ¿por qué me mandaste a este lugar? Sí, porque te mandó el Señor a este lugar porque sabía que había esa fortaleza allá y quería que tú la destruyera, o Él la destruyera a través de ti, con la enseñanza, con la verdad del Evangelio. Aleluya. Hay que perseverar en la verdad. Hay que perseverar en la oración. Hay que perseverar, hermano. Persevere. Dígale, hermano y hermana, persevera, hermano. Persevera, hermana. Dígale. Persevera, hermano. Persevera, hermana. No desmaye. No es tiempo de desmayar. Dígale. Persevere. Dígale, persevere, hermano. Persevera, hermana. Aleluya. Toda fortaleza cae. Aleluya. Todo principado es destruido con la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz para destruir toda fortaleza.
Aleluya. Terminemos en Apocalipsis, capítulo 12. Amén. Porque sí podemos vencer, hermano. Si otros vencieron, si otros ganaron su batalla, nosotros también podemos, hermanos y hermanas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y de la palabra. ¿Cuál es el testimonio de ellos? Jesucristo es el Señor. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuál es el testimonio de ellos? Y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Sí? Ellos se entregaron al Señor. Se dieron su vida al Señor. Dijeron, no mi voluntad, pero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es su Dios que sí podíamos vencer porque Él venció. Amén. Y nos ha dado su palabra. Aleluya. Y nos ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Así nos encontremos en medio de batalla. Él nunca nos dejará, nunca nos dejará. Está ahí en el medio con nosotros, peleando por nosotros y con nosotros. Para la gloria de Dios Padre. Hay que ir a los lugares donde Jesús nos mande para hacer libre a los que están cautivos, para destruir fortaleza con su verdad. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén.